12-2, continuem amb l'entrevista amb Amadeu Salvació en 90 minuts. Amadeu, tu que has estat més voltes reunits amb, sobretot amb Peter Lim, lògicament, dius que no orienta en la mentalitat asiàtica d'ell que està corregent temes. Aleshores, un tipus que ha posat la pasta que ha posat perquè els ha posat, vull dir, hi ha una evidència, que és que este senyor ha posat els seus diners. Com me'l definiries? Abduït, infeliç, no sap què és el que du entre mans, no, perquè és que tampoc donen la impressió de voler aprendre. Vull dir, estan veient que les coses... A veure, jo tinc molt clar un raonament sempre fet, que és un tipus com Peter Lim que ha fet la fortuna que ha fet en este món, serà qualsevol cosa menys tonto. Tonto no pot ser, ¿vale? En absolut. Si algú veu que el seu negoci no va bé, però no canvia, a mi no me quadra. Ja. Però la pregunta seria també, està perdent diners o està guanyant diners? No, está perdiendo dinero. Al final es el 83% de su club, ¿eh? Yo te diría una cosa, yo lo he pensado mucho, incluso, sobre todo cuando estaba en el Valencia, porque una vez sales intentas ya olvidarte, ¿no? Yo creo que ellos son unos... Lim es un excelente hombre de negocios, con una gran visión, pero no es un empresario, es un inversor. Él no sabe gestionar. ¿Y quién es la diferencia? Porque un empresario es aquel que hace empresa, que gestiona una empresa, que está día a día. Y un inversor es una persona que es un empresario también, pero que tiene participaciones o propiedades de muchas empresas. Pero que él y su equipo no entran en la gestión del día a día. Por ejemplo, Peter Lim en sus hospitales es una empresa de construcción o de moda. Yo me imagino que a los médicos no le dirá cómo le tiene que operar el corazón a un... Pero así sí, Pero aquí, porque esto parece fácil. Claro. Y bonito, parece. I no serà perquè li ho ven eixint amb Mendes per al seu benefici personal. Joan Mendes, por supuesto que tiene responsabilidad, pero la que le da el dueño. Vamos a ver, si el dueño le hubiera dicho, como al principio, ¿qué os parece Rodrigo y André Gómez? Oye, Jorge, Rufete, ¿qué te parece de Paul? Buen jugador, yo tengo buenos informes. Però és que potser no és com al principi perquè Mendes, que té ascendència sobre Lim, no vol que sigui com al principi i ell treure més allà. Sí, pero si Lim hubiera dicho, como yo le decía, Peter, todos juntos, Jorge, cuando necesitemos a Jorge que venga, que nos ayude, porque Jorge, como aliado, si está dentro de una organización y donde el dueño le dice, Jorge, vale, ¿cómo trabaja Jorge en el Manchester City? ¿Qué va? ¿Hablar con el jeque, con el dueño, con Khaldun? No. Con el CEO, con Ferran Soriano y con Chiqui. ¿O no? Y trabajan juntos, oye, colócame este jugador, no, pues este no. ¿Cómo trabaja con el Manchester United? ¿Va a los americanos o con el Liverpool? No, trabaja con el Woodward, el CEO del United y con la Barcelona Deportiva. Entonces, aquí, si Peter Lim hubiera hecho caso y hubiera dicho, mira, Peter, nosotros trabajamos, como yo le dije, mira, nosotros funcionamos de la siguiente manera. Antes de comprar, y durante el proceso de negociación con banco, mira, nosotros tenemos un área en la cantera funcionamos de esta forma, tenemos gente por toda España, tenemos scout, eso es simple, y en el primer equipo necesitamos generar la estructura más gente, porque somos pocos, no teníamos dinero, ya vamos creándola poco a poco, y es Rufete, nosotros pues, el entrenador dice que necesita. Nosotros trabajamos y buscamos jugadores de todas las posiciones, y damos informes y valoraciones conforme a nuestra técnica de valoración. El entrenador, cuando llega el momento, se reúne y van viendo qué jugadores necesitan, ¿vale? Y la Secretaría Técnica pone a disposición lo que han visto. Si hay alguno que el entrenador quiere especialmente, la Secretaría Técnica va, lo ve y da su valoración. Y luego el Consejo de Administración lo decidía. En este caso, nosotros, la IJUN y yo, estamos trabajando arriba, coordinamos los trabajos, Rufete y su equipo siguen trabajando y uno decide los jugadores que necesitamos de aquí. Jorge Méndez, los jugadores que nos pueda aportar, podemos incorporarlos dentro de todos esos jugadores que estamos siguiendo. Y si a los jugadores que podamos sacar, pues también Jorge Méndez nos puede ayudar o nosotros tratamos directamente con los agentes y los clubes. Ese es el modelo que Lim sabe que trabajamos nosotros aquí. Y él siempre me decía, mantén junto la estructura. Claro, yo me iba a cenar todas las semanas, para arriba, para abajo, mantén junto a la estructura. Pero al final, cuando estamos trabajando, aparece Rodrigo Cayo. Aparece un día Cancelo por aquí. Aparece Cancelo por aquí. Entonces, es la forma de trabajar de Mendes. No, es que me da la impressió que sí. De que encobriu a Mendes. No, però... A Suso el dia que va dimitir li va passar el mateix. Manolo, sembla que teniu tots una por a Jorge Mendes bestial. Manolo, no, yo no tengo miedo a Jorge Méndez.
Pero si el único que ha dicho que aquí no pinta nada y me cayeron las del pulpo he sido yo. Que yo no tengo... ¿Tú crees que iba a tener miedo a Jorge Méndez? Vamos a ver. El tema es que Jorge Méndez, si tú lo metes dentro de una estructura donde él no tiene la última palabra, funciona. Pero si tú Peter Lim, su modelo de club es yo, mis agentes, Jorge Méndez y alguno más que hay, y el entrenador pega cabota y nosotros hacemos, ¿me entiendes? Ese es su modelo, pero el problema no es de Méndez, el problema es de él. Permételo. Por permitirlo, por no respetar a la gente que trabajamos 20 horas para Peter Lim, porque lo que hacíamos Rufete, Ayala, yo y otros muchos, era trabajar para él. Amadeo, i si abans estava d'acord en que se mantinguera l'estructura, qui el convenç del contrari? No. Pero Nuno el porta Méndez. Nuno. Si Nuno dice, Peter, porque yo me encargaba, Peter, me encanta trabajar con Rufete, esta gente es trabajadora, me traemos unos jugadores. Oye, y si Jorge nos trae uno mejor, pues encantados. Porque yo siempre decía a Rufete, mira, en una estructura, a Rufete y a Ayala, digo, mira, vosotros estáis casi recién allegados al mundo del fútbol. Y en una estructura, como decía Suso, que tiene más experiencia, en cualquier estructura empresarial, nada es absoluto. Rufete, ¿cuántos fichajes ya te hemos dicho que yo, no en el Consejo de Administración del Valencia, mientras me decía, varios, pero sí. Digo, ¿por qué? Porque no podíamos o porque no creíamos. Y tú no te enfadabas. Ahora hay un dueño. Y todo lo que tú pienses no se puede hacer. Siempre hay que hacer una cesión, porque el dueño puede tener un compromiso, puede tener algo. ¿Me entiendes? Pero eso era... Pero lo que querían uno era despejar. ¿Por qué? Porque uno nunca le perdonará la cara de Rufete el día de la presentación de Nuno. 2. Aquella frase de no es mi entrenador. Aquella frase que no era no es mi entrenador. 2. Sí que digues que era el teu. Sí, porque era del consejo. Yo no puedo decir, tampoco es el nuestro, pero el consejo de administración tiene una ¿me entiendes? Yo dije que yo tomé la decisión. Sí, porque podía haberle dicho a Peter Lim, cuando compres lo tiras tú, pero imagínate el 30 de julio. El ridículo mundial que hubiéramos hecho. Prefiero hacer el ridículo yo muchas veces que lo haga el club. Y así, mira, pasó un día y luego fue todo bien. Yo lo que les decía, Nuno, hablaba con el dueño, ¿para qué iba a hablar con Rufete, tío? Hablaba con el dueño para... Segundo, Rufete y Ayala eran tíos muy queridos por los jugadores. Y eso hay gente que no lo llevaba bien. Muy queridos, muy respetados por los jugadores del Valencia de la primera plantilla. Te puedo decir muchos y pesos pesados, muy queridos y muy respetados. Y a Rufete lo que querían, cuando me dicen a mí, queremos hablar con Rufete porque para que pase a la academia y abrir escuelas internacionales, ya, porque se ponga a abrir escuelas internacionales, Salesanco, que ha abierto muchas, ¿no? Entonces digo, ¿pero cómo va a ser Rufete? Claro, yo acepté bajar de presidente para abajo, pero digo, ¿cómo le voy a decir a Rufete un cargo tan público? Que ahora va a ser el director de la escuela otra vez a abrir escuelas internacionales y Nuno el todopoderoso. Entonces, es cuando. Pero ellos estaban convencidos de que Rufete lo iba a aceptar. Que Raijun ha dicho, yo es que nunca he podido hablar con Rufete. Y yo le decía, Raijun, ¿pero cómo va a hablar con Rufete de eso? ¿Tú crees que puede ser de director deportivo a director de la academia otra vez y de escuelas internacionales tirando vueltas por ahí por la India y por China? Bueno, pero estamos mal de la cabeza. Pues el concepte de senyor i súbdit o empleat, que jo crec que és la seva mentalitat, al final. Es completamente diferente. O sea, tú puedes hablar aquí con cualquiera persona y allí es diferente. Allí es la persona del líder. Y lo que os decía de el empresario, el inversor, él tiene un concepto de eso. Él es una persona inteligente, sabe dónde están los negocios, invierte bien, ¿entiendes? Pero otra cosa es gestionar, y aquí ha venido a gestionar. Aquí ha puesto gente suya a gestionar, y ha gestionado él. Ha comprado, ha vendido, hasta con Méndez, hasta para arriba, hasta conmigo, hasta con todos. Ya no es los médicos que gestionan el hospital. ¿Me entiendes? Yo creo que los médicos, ¿quién selecciona a los médicos del corazón o de ginecología? Tampoco los elegirá él. El que estàs dient respecte a Nuno és que, evidentment, Nuno arriba al València de la mà de Méndez, però després Nuno influís més en Lin que Méndez? És lo que estàs referint? Sí, los dos. O sea, Nuno era un muñeco movido por Méndez. ¿Tú sabes quién hace la renovación de Nuno? Rufete un día me viene en diciembre a mi despacho y me dice, Presi, un entrenador, si va a seguir más, tiene que ser respetado en el vestuario.
Y cuando un entrenador solo tiene 6 meses, le quedan 6 meses de contrato. No puede. Además, es importante para el rendimiento de un entrenador que su familia venga, porque en uno no trabaja su familia, que se traiga a su familia, que tenga estabilidad aquí. Los números de uno no son buenos y tenemos que hacerle una renovación. Y digo, hacemos el modelo Pizzi y el mismo salario, y me dice, y no puede cobrar un entrenador de Valencia Club de Fútbol eso. Porque vino casi como si fuera, porque cobraba muy poco. No puede cobrar el entrenador de Valencia. Eso es Rufete. Porque era un profesional, ¿me entiendes? Por encima de cualquier cosa. Y entonces llamo yo a Jorge Méndez y digo, oye, que vamos, hombre, pues ya ahora que se moviera alguien, tal cual, lo típico. Y le hacemos el mismo salario que Pizzi y el modelo. Es decir, te quedan 6 meses, un año más, y si te clasificas a Champions, renuevas. El salario se acuerda inmediatamente, pero de repente llega de arriba, no, hemos pensado 3 años. Y entonces Rufete me dice, Presi, lo que era un acierto se ha convertido en un error. Porque entonces los jugadores ven que este entrenador que solo lleva 6 meses, que le damos un año más, lo que un jugador lee en el vestuario es 6 meses, un año más. Si está jugant-se igual que vosotros. En 3 años ya no está jugant-se igual. Y le damos más 3 o 4 años más, lo que está diciendo es... Pla de pensions. Aquí el entrenador tiene línea directa con el cielo. Y eso para un jugador. ¿Sabes por qué? Porque no hablan. Se callan cuando está el entrenador. No hablan. Última pausa per a la publi. Tornem per a rematar l'entrevista. Encara anem a sentir algun àudio més de WhatsApp dels que ens heu enviat avui amb Amadeus Salvo, així 90 minuts en CV Ràdio.